Vamos a analizar en la siguiente sección la tipología de las estructuras. Algunas generalidades con las estructuras, que es lo que veníamos viendo, es que los problemas de integración serán mayores y menor el número de subordinados cuando más complejas y diferenciadas sean las tareas a desempeñar. O sea, cuando más dividamos la estructura, los problemas de integración van a ser mayores. ¿Por qué? Porque va a haber más funciones, más, de alguna manera, diferencias, más elementos diferenciados en la organización que va a haber que coordinar, por supuesto. Pero a su vez, también va a ser menor el número de subordinados que va a tener en cada una de ellas. Bueno, el empleo de procedimientos preestablecidos o de personal convenientemente entrenado puede atenuar estos efectos de la suficiente diferenciación, de la extremada diferenciación. Por otro lado, los directivos no se dedican exclusivamente a la supervisión, tienen otras funciones administrativas y de soporte que hay que contemplar en el establecimiento de la definición del puesto. Por lo tanto, se deberá determinar cuál es el porcentaje del tiempo dedicado exclusivamente a la actividad, ya sea de supervisión y operación, o a las otras actividades de alguna manera secundarias. El personal reportado va a ser también proporcional a algunas características que vamos a ver ahora, digamos. En la manera que los trabajos sean más similares, o sea, las cosas que se van a tener que controlar, las acciones que se van a tener que controlar sean más similares, la persona va a poder tener una mayor cantidad de personal reportado. Cuando las interacciones sean habituales, sean muy frecuentes, deberá tener un menor número de subordinados. ¿Por qué? Porque justamente va a estar mucho tiempo con este tipo de tareas. Por ejemplo, si tiene que hacer una revisión sobre algún trabajo un subordinado 5 veces a la semana, no es lo mismo que si la tuviera que hacer una vez al mes. Y por otro lado, cuanto mayor sea la dispersión geográfica que haya, o sea, cuando más separados estén los centros de trabajos a los lugares normales de desplazamiento, menor va a ser el número que se pueda tener a cargo. ¿Por qué? Por esta razón vendría a ser parecido al anterior, de que un mayor número de interacciones va a ser más complicado de manejar en el tiempo. El número máximo de personas a las que podrá ponerse al mando va a depender también del grado de novedad de los problemas. Cuando las tareas son muy repetitivas, se puede tener una mayor cantidad de personas al mando. Y cuando las tareas son únicas, este número de personas que se puede tener va disminuyendo. Por otro lado, también va a tener que ver la capacidad del jefe y de los subordinados. Si los dos son altamente capacitados, estos van a poder tener una mayor cantidad de subordinados. Mientras que si alguno de los dos tiene problemas o no está ejecutando el cargo que normalmente ocupa, esto va a hacer que haya pérdidas de eficiencia y eficacia en los procesos. Las estructuras se llaman planas o altas en la medida de que la cantidad de niveles que tengamos desde el punto de vista vertical sean mayores o menores comparados con la cantidad de funciones que tengamos. Por ejemplo, en una estructura plana vamos a tener un número de capas sensiblemente menor al número de funciones principales. Y tiene las siguientes ventajas. Hay una mayor comunicación porque va a haber menos niveles, hay un sentimiento de proximidad a la dirección, no hay esto que es el jefe y este es el jefe de mi jefe y este es el jefe de mi jefe de mi jefe, que se siente como muy lejana la persona que está por encima de todos los procesos. Y a su vez, por supuesto, la persona que está en la dirección siente muy lejana las tareas operativas. Alienta la iniciativa individual de los subordinados por esta razón justamente, y los empleados del nivel más bajo tienen mayor responsabilidad. ¿Por qué? Porque para eliminar capas, para eliminar niveles, se tiene que hacer que la mayor parte de las veces los operarios se autosupervisen. La estructura alta pasa a lo contrario, hay un número muy grande de capas con respecto a la cantidad de funciones. ¿Para qué se la usa? Porque por un lado facilita la especialización de los directivos. Al estar más alto en la pirámide, los directivos se pueden especializar específicamente en las áreas estas que tienen a su cargo.
ofrece mayores posibilidades de control del personal, porque va pasando el control por diferentes niveles, y al haber un mayor número de niveles, los empleados sienten que hay más posibilidades de promoción. La estructura simple es la estructura, como el nombre lo dice, más simple de todas. En realidad ni siquiera se trata de una estructura formal, sino que es en el que el dueño prácticamente hace de todo, se dirige y hace tareas operativas y de supervisión. Esto no quiere decir que no tenga otras personas con él, sino que no están establecidos niveles específicos. La ventaja de esta estructura es, por supuesto, la simplicidad, la flexibilidad y el bajo coste de funcionamiento, y los inconvenientes que la empresa y el empresario están unidos en todos los problemas. Por lo tanto, el empresario debe asumir de forma personal gran parte del riesgo y gran parte del trabajo también. Hay una escasa o nula posibilidad de especialización en las distintas funciones de la gestión. La estructura funcional consiste en realizar la división organizacional teniendo en cuenta los distintos procesos, sus entradas y sus salidas. Por ejemplo, la comercialización. La estructura funcional es la que más se ve prácticamente. Tiene como ventaja que se especializan las actividades en esta función, permite emplear eficientemente los recursos limitados, facilita el control por parte del órgano superior. Y como inconveniente, podemos decir que los objetivos de cada una de las funciones conllevan el problema de que haya competencia entre los objetivos particulares y los generales, que son los estratégicos. Fomenta la cooperación dentro de cada departamento porque se siente como una sola empresa, pero dificulta la coordinación entre departamentos diferentes. La estructura divisional hace una división por medio de objetos de los procesos. Por ejemplo, si hay comercialización en dos mercados, en Estados Unidos y en la Unión Europea, se van a generar dos divisiones. Por más que la función, que es comercialización, sea la misma, se hacen dos divisiones. La producción en lata y productos frescos puede ser otro ejemplo, y las unidades son totalmente autónomas con respecto a sus tareas para un propósito determinado. Y una oficina central que vendría a estar por encima de estas divisiones define los lineamientos generales. La ventaja es que permite concentrar esfuerzos de cada unidad en sus procesos, que va a ser adecuado para empresas diversificadas, y facilita la evaluación de resultados de la división. Pero los inconvenientes es que se fomenta la duplicación de recursos y no incentiva la cooperación entre las distintas unidades, llegando incluso a competir. La estructura matricial merece un apartado aparte. Es una estructura que se usa mucho hoy en día y se está adaptando, eso ocurre que es porque se adapta a diferentes necesidades que impone el mercado, entre ellas las que tienen que ver con la investigación y desarrollo, porque los especialistas de diferentes áreas trabajan juntos en un proyecto específico, como por ejemplo el lanzamiento de un nuevo producto en el que todas las áreas van a tener que ver y va a haber un coordinador del proyecto general. Matricial deriva del cruce entre el flujo de autoridad y de responsabilidad horizontal del proyecto y los flujos verticales de la estructura funcional. Se pueden combinar departamentos y funcionales y divisionales también. El gran problema de la estructura matricial es la doble autoridad, porque cada miembro recibe instrucciones del director del proyecto, que va en el sentido horizontal, y del jefe de departamento, que va por el sentido vertical. Entonces, el director del proyecto va a tener una autoridad considerable en su propio proyecto, pero el director de la función, el gerente funcional, va a tener autoridad sobre el empleado en todo el resto del proyecto. ¿Cuáles son los inconvenientes? Que hay muchos costos administrativos y de comunicación, se hace complejo el sistema de toma de decisiones, lo que habíamos dicho recién, que la dualidad de poderes puede conducir constantemente al desequilibrio de la organización. Imagínense que puede haber dos jefes y que estos dos jefes tienen personalidades distintas, y si los dos tienen personalidades fuertes se van a tratar de imponer el uno sobre el otro en la utilización del tiempo del operario que esté, digamos, afectado por los dos mandos.
y es necesario que el director del proyecto sepa integrar a personas de distintas partes de la organización en un verdadero equipo, que estamos hablando del tramo horizontal del control. Algunas preguntas para reflexionar sería, por ejemplo, ¿qué tipo de estructura cree que tiene Gendarmería Nacional y la empresa Techin? Justifiquemos brevemente en función del número de sus niveles. Fíjense que estamos hablando de una estructura militar y de una estructura civil, digamos, ¿no es cierto?, una empresa como Techin. Entonces ahí van a ver que hay diferentes niveles en cada uno de ellos y funcionan de manera muy diferente. Además, Gendarmería es bueno para analizarlo en el sentido de que tiene distribuido geográficamente la autoridad también. ¿Cómo convertiría una estructura en matricial para su proyecto? Defina brevemente el equipo. O sea, acá estamos hablando de una empresa que tiene una división, una estructura funcional, pasarla o incorporarle a una estructura de un proyecto. Entonces, ¿qué hay que hacer en ese caso? ¿Cómo van a ser los mandos y todo esto? ¿Qué puede decir del personal reportado en un call center? Se sugiere ver un capítulo de Outsourcing, que es una serie donde justamente trabajan en un call center de venta. Bueno, fíjense para esto que en el call center gran parte de los trabajos son exactamente iguales. Entonces esto tiene mucho que ver con el tema del personal reportado. Ahí cabe un análisis si va a ser mayor o menor el número o qué podría pasar en el caso, por ejemplo, que se tomen dos productos de venta diferentes y este tipo de cosas. Explique por último la estructura funcional en una obra en construcción. ¿Qué pasa con la sección jerárquica? La sección jerárquica es un poco la cabeza de la obra, ¿no? ¿Qué es lo que pasaría en una obra? ¿Qué pasaría con respecto, sería una estructura matricial o no? ¿Cómo cabe allí el proyecto? ¿Y quiénes son los encargados de las distintas áreas funcionales que van a haber en una obra en construcción?